El testamento inesperado. Hay secretos que permanecen enterrados durante décadas, esperando el momento perfecto para salir a la luz. El mío comenzó con una carta que nunca esperé recibir, un objeto que no sabía que existía y una verdad que cambiaría mi vida para siempre. Pero antes de revelarte lo que encontré en ese viejo baúl, déjame contarte sobre el hombre que apenas conocí, mi abuelo. La distancia que nos separaba. Mi abuelo Martín era un hombre de pocas palabras. Durante toda mi vida podría contar con los dedos de una mano las veces que realmente hablamos. No era por falta de oportunidades. Vivía a solo 3 calles de nuestra casa en Valencia, sino por algo más profundo, una especie de muro invisible que él mismo había construido alrededor de su vida. Cada domingo, mi familia y yo íbamos a su casa para la comida familiar. El ritual era siempre el mismo. Mi madre preparaba paella en su cocina, mientras mi padre y mi abuelo intercambiaban algunas frases cortas sobre el tiempo o el fútbol. Yo me sentaba en un rincón del salón, observando los estantes llenos de libros antiguos y fotografías en blanco y negro de personas que nunca conocí. «¿Quién es ella, abuelo?», pregunté una vez, señalando a una mujer joven con un vestido elegante que sonreía junto a un automóvil antiguo. Mi abuelo miró la fotografía durante unos segundos. Luego apartó la vista y murmuró: «Cosas del pasado, Alejandro. Cosas que es mejor dejar donde están». Esa era siempre su respuesta. Cosas del pasado. Como si toda su vida anterior a mis recuerdos fuera un territorio prohibido, un país al que se había jurado nunca regresar. El día que todo cambió. ¿Qué secretos guardaba tan celosamente? ¿Por qué nunca quiso compartir su historia conmigo? Pronto descubrirías que algunas respuestas llegan cuando menos las esperas y de las formas más inesperadas. Era martes cuando recibí la llamada. Mi abuelo había fallecido tranquilamente mientras dormía. A sus 87 años, su corazón simplemente decidió que era hora de descansar. No hubo drama, no hubo agonía, solo silencio. Igual que su vida, su muerte fue discreta y sin aspavientos. El funeral fue breve. Pocas personas asistieron. Algunos vecinos, un par de amigos del club de ajedrez donde jugaba los jueves, y nosotros, su única familia. Me sorprendió darme cuenta de lo poco que sabía sobre él. Durante la pequeña recepción después del entierro, escuché anécdotas de sus amigos que parecían hablar de un completo desconocido. Martín siempre fue el primero en ayudar cuando alguien lo necesitaba, comentó un anciano de espaldas encorvadas. ¿Mi abuelo?, pregunté confundido. El hombre me miró con sorpresa. Por supuesto. Tu abuelo ayudó a medio barrio durante los años difíciles. ¿No te lo contó nunca? Negué con la cabeza. Nunca me había contado nada. La lectura del testamento. 3 días después del funeral, nos reunimos en el despacho del notario. Era una habitación austera con estanterías llenas de carpetas y un escritorio de madera maciza. El notario, un hombre de mediana edad con gafas de montura metálica, nos recibió con un apretón de manos firme pero cálido. El testamento del señor Martín Alonso es bastante sencillo. Comenzó abriendo una carpeta. La casa y la mayor parte de sus bienes pasan a su hija, Elena. Mi madre asintió con los ojos enrojecidos. Sin embargo, continuó el notario, hay una cláusula específica para su nieto, Alejandro. Levanté la mirada, sorprendido. Mi abuelo nunca me había mencionado ningún legado específico. A mi nieto Alejandro le dejo el baúl que se encuentra en el desván, junto con su contenido. Contiene algo que siempre debió ser suyo. El notario me entregó una llave antigua, de esas que parecen salidas de un cuento. Era pesada y estaba ligeramente oxidada. También dejó esto para ti.
añadió, entregándome un sobre sellado. Pidió expresamente que lo abrieras en privado, después de examinar el contenido del baúl. El misterioso baúl. Esa misma tarde, subí al desván de la casa de mi abuelo. El espacio estaba iluminado por una única ventana circular que dejaba entrar la luz del atardecer, dibujando sombras alargadas sobre el suelo polvoriento. En un rincón, cubierto por una vieja manta, se encontraba un baúl de madera oscura con herrajes de hierro. Me arrodillé frente a él, sintiendo que mi corazón latía más rápido de lo normal. ¿Qué podría contener que fuera tan importante como para mencionarlo específicamente en su testamento? Introduje la llave en la cerradura. Giró con dificultad, produciendo un chasquido metálico. Al levantar la tapa, el olor a papel viejo y madera antigua inundó mis sentidos. Lo primero que vi fue una fotografía enmarcada. Era la misma mujer que había visto en aquella fotografía del salón, pero esta vez sostenía a un bebé en brazos. Debajo había un montón de cartas atadas con una cinta azul descolorida, un viejo reloj de bolsillo y un cuaderno de tapas de cuero gastado. Tomé el cuaderno y lo abrí con cuidado. En la primera página, escrito con una caligrafía elegante, se leía: Diario de Martín Alonso, 1956 a 1962. Lo que vendría a continuación cambiaría para siempre mi percepción, no solo de mi abuelo, sino de toda mi familia. A veces, los secretos más profundos son los que están más cerca de nosotros. La verdad, entre líneas. Con manos temblorosas, comencé a leer el diario. Las primeras páginas hablaban de la vida cotidiana de mi abuelo como profesor de literatura en un pequeño pueblo cercano a Madrid. Describía a sus alumnos, sus frustraciones y sus pequeñas victorias. Pero a medida que avanzaba en la lectura, un nombre comenzó a aparecer con frecuencia: Isabel. Hoy he vuelto a ver a Isabel en la biblioteca. Llevaba un vestido azul que hacía juego con sus ojos. Me ha sonreído al verme y he sentido que el mundo se detenía por un instante. Isabel, la mujer de la fotografía. Seguí leyendo, cada vez más absorto en aquella historia de amor que se desarrollaba página tras página. Mi abuelo, siempre tan reservado, escribía con una pasión que jamás hubiera imaginado en él. Describía largas conversaciones sobre literatura, paseos por el parque, proyectos de futuro. Isabel está embarazada. Nunca había sentido tanta felicidad y tanto miedo al mismo tiempo. Vamos a casarnos en primavera, bajo los almendros en flor. Me detuve, confundido. Mi abuela se llamaba Carmen, no Isabel. Y según las fechas, esto sucedía antes del nacimiento de mi madre. Las siguientes entradas revelaban un panorama cada vez más oscuro. España en los años 50, bajo el régimen de Franco, no era un lugar fácil para alguien con las ideas políticas de mi abuelo. Me han advertido que están haciendo preguntas sobre mí en la escuela. Isabel tiene miedo. Yo también, pero no podemos huir ahora, no en su estado. Y luego, el desastre. Han venido a buscarme esta madrugada. Isabel ha conseguido esconderme en el sótano de su hermana. Tengo que marcharme del país cuanto antes. Isabel insiste en quedarse hasta dar a luz. Dice que me seguirá después con nuestro hijo. No quiero dejarla, pero quedarse los dos sería una sentencia. Las entradas siguientes estaban escritas desde Francia. Mi abuelo había cruzado los Pirineos con la ayuda de unos pastores. Escribía cartas a Isabel que no sabía si llegarían a su destino. Después, la noticia: hoy he recibido carta de Carmen, la hermana de Isabel. El parto se complicó. Mi Isabel se ha ido para siempre, pero nuestro hijo vive. Le ha puesto Miguel como habíamos acordado. Carmen dice que lo cuidará como propio hasta que yo pueda volver. No sé cuándo será eso. No sé si algún día podré sostener a mi hijo en brazos. El diario continuaba durante algunos años más.
relatando la vida de mi abuelo en el exilio, trabajando en fábricas, ahorrando para poder traer a su hijo algún día. Y luego, una entrada fechada en 1962. Franco ha declarado amnistía para algunos exiliados. Podré volver a España. Veré a mi hijo por primera vez. La última entrada era desgarradora. He visto a Miguel desde lejos. Tiene 6 años. Es un niño feliz. Carmen y su marido lo han criado como suyo. ¿Qué derecho tengo yo a aparecer ahora y trastocar su mundo? Carmen dice que algún día le contarán la verdad cuando sea mayor. Mientras tanto, seré solo un pariente lejano. Un tío que viene de visita de vez en cuando. Es el mayor sacrificio de mi vida, pero es lo mejor para él. Cerré el diario, aturdido. Miguel. Mi padre se llamaba Miguel, la carta reveladora. Con manos temblorosas, abrí el sobre que me había entregado el notario. Dentro había una carta escrita con una caligrafía temblorosa, muy diferente a la del diario, pero inconfundiblemente de la misma mano. Querido Alejandro, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy entre vosotros. Hay verdades que nunca tuve el valor de contar en vida, pero que no quiero llevarme a la tumba. Tu padre, Miguel, no es mi sobrino como siempre ha creído. Es mi hijo. Y la mujer de la fotografía, Isabel, es tu verdadera abuela. Murió al dar a luz, y yo, por circunstancias que entenderás si has leído mi diario, no pude criarlo. Cuando regresé del exilio, tu padre ya tenía una familia establecida. Carmen y su marido lo habían criado como suyo, y decidimos, por su bien, mantener esa verdad. Con el tiempo, la mentira se hizo demasiado grande para deshacerla. He observado durante años cómo crecías, viendo en ti gestos de Isabel, su misma pasión por los libros, su misma mirada curiosa. Debería haberte contado todo esto en vida, pero el miedo y la vergüenza me lo impidieron. El reloj de bolsillo era de mi padre, tu bisabuelo. Quiero que lo tengas tú. También te dejo las cartas que Isabel me escribió durante nuestro breve tiempo juntos. En ellas encontrarás el espíritu de una mujer extraordinaria que, aunque no llegaste a conocer, forma parte de ti. Perdóname por mi silencio. Espero que algún día puedas entender que a veces callamos no por falta de amor, sino por un exceso de él, tu abuelo, Martín. Me quedé inmóvil, con la carta entre las manos, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. De repente, tantas cosas cobraban sentido. La distancia de mi abuelo, el misterio alrededor de ciertas conversaciones familiares, incluso algunos rasgos físicos míos que no se parecían a nadie en la familia. La conversación pendiente. Bajé del desván con el baúl y me dirigí a casa de mis padres. Encontré a mi padre en el jardín podando los rosales como hacía cada tarde desde que se había jubilado. «Papá», dije con voz temblorosa, «tenemos que hablar». Le mostré el diario, las fotografías, la carta. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al asombro y finalmente a una comprensión dolorosa. Nos sentamos en el porche, hasta bien entrada la noche, descifrando juntos las piezas de un rompecabezas familiar que había estado incompleto durante décadas. Siempre sentí que había algo, murmuró mi padre, una conexión especial con Martín que no podía explicar. Cuando era niño, esperaba con ansias sus visitas. A través de las lágrimas, pude ver algo nuevo en los ojos de mi padre, el reconocimiento de una identidad recién descubierta, como si finalmente hubiera encontrado una parte de sí mismo que había estado buscando toda su vida. El legado verdadero. En los meses siguientes, mi padre y yo emprendimos un viaje para reconstruir la historia de Isabel y Martín. Visitamos el pueblo donde se conocieron, encontramos antiguos alumnos de mi abuelo que recordaban a la joven pareja. Incluso localizamos a parientes lejanos de Isabel que tenían fotografías y anécdotas que compartir. Pero el verdadero regalo de mi abuelo
no fueron los objetos materiales, ni siquiera las revelaciones familiares. Fue algo más profundo. La comprensión de que el silencio no siempre significa ausencia de amor, y que a veces las historias más importantes son aquellas que esperan pacientemente a ser descubiertas. El baúl del desván contenía mucho más que un diario y unas cartas amarillentas. Contenía una lección sobre el perdón, sobre la complejidad del amor y sobre cómo las decisiones que tomamos, incluso las más dolorosas, pueden estar motivadas por un profundo sentido de protección hacia aquellos que amamos. Ahora, cada vez que miro el reloj de bolsillo de mi bisabuelo, no veo solo un objeto antiguo. Veo una línea ininterrumpida que conecta el pasado con el presente y a todas las personas que, conocidas o no, han contribuido a hacer de mí quien soy. Un nuevo comienzo. Decidí escribir un libro sobre la historia de mi abuelo y de Isabel. No solo para preservar su memoria, sino también para explorar las complejidades de una época en España que muchos prefieren olvidar. Un tiempo en que amar a la persona equivocada o tener las ideas incorrectas podía costarte todo. Mientras investigaba para el libro, descubrí que mi abuelo había escrito poesía durante sus años en Francia. Poemas de amor y pérdida dedicados a Isabel, a su hijo ausente, a la patria que se vio obligado a abandonar. Publiqué esos poemas junto con fragmentos de su diario y cartas de Isabel. El libro se tituló El silencio de Martín, y para mi sorpresa, resonó con muchas personas que habían vivido historias similares o cuyos padres o abuelos nunca hablaron de ciertos periodos de sus vidas. Recibí cartas de lectores contándome sus propias historias familiares, sus propios secretos descubiertos tardíamente. Me di cuenta de que la historia de mi abuelo no era única, sino parte de un tapiz más grande de historias españolas no contadas, de heridas que aún no habían cicatrizado del todo. El círculo completo. 10 años han pasado desde que abrí aquel baúl en el desván. Mi padre, que ahora usa con orgullo el apellido Alonso, junto al que siempre creyó suyo, ha encontrado una paz que nunca antes había conocido. Mi madre, tras la conmoción inicial, abrazó esta nueva verdad familiar con una fuerza que me sorprendió. Yo mismo he cambiado. Entiendo mejor el valor del tiempo, la importancia de las palabras dichas y no dichas. Entiendo que a veces lo que parece frialdad o distancia puede ser un amor tan profundo que duele expresarlo. El reloj de bolsillo de mi bisabuelo ahora descansa sobre mi escritorio mientras escribo estas líneas. A su lado, una fotografía de Isabel, la abuela que nunca conocí, pero cuya sangre corre por mis venas. Y junto a ella, una de mi abuelo Martín, ya anciano, con esa mirada melancólica que ahora comprendo perfectamente. A veces, en las tardes tranquilas, creo sentir su presencia cerca de mí, como si finalmente, liberado de sus secretos, pudiera acercarse de una manera que nunca pudo en vida. Y sé que, donde quiera que estén, Isabel y Martín por fin están juntos. Amigos, si esta historia ha tocado vuestro corazón tanto como ha tocado el mío al compartirla, os pido que dejéis un me gusta en este vídeo y os suscribáis al canal para más historias como esta. Porque todos tenemos baúles en nuestros desvanes esperando a ser abiertos, verdades por descubrir y conexiones por hacer. ¿Y vosotros? ¿Qué secretos familiares habéis descubierto? Contádmelo en los comentarios, y quizás vuestra historia sea la próxima que compartamos aquí. Recordad siempre que no es demasiado tarde para hacer las preguntas difíciles, para buscar las verdades ocultas. A veces, el mayor regalo que podemos dejar es nuestra historia, contada con honestidad y amor. Hasta el próximo relato, amigos. Gracias por acompañarme en este viaje.